Bienvenidos. Nos encontramos en el escenario 4, creación o diversificación de las líneas de profundización. La creación consiste en el proceso de adelantar y formular una línea de profundización tendiente a las opiniones, consideraciones y posibilidades de la institución educativa. Esto implica un proceso consultivo con los actores de la comunidad educativa, la revisión de los programas afines a la línea que proponen hoy la educación superior y los requerimientos del sector productivo. Hoy, en nuestro espacio de reflexión, abordaremos tres grandes propósitos. Nuestro primer propósito: reflexionar sobre las necesidades del contexto de la institución, los desafíos y competencias del siglo XXI que demanda la creación de una línea de profundización o la diversificación. Así las cosas, es importante reflexionar. ¿Qué desafíos tendrá el docente de educación media? ¿Qué necesidades hemos detectado en nuestra comunidad? ¿Cuáles son las características de la generación que hoy estamos teniendo y nuestros futuros egresados? ¿Y cuáles son nuestros antecedentes como institución? Para ello es importante reconocer qué capacidades académicas y laborales requerimos priorizar. Esto de manera articulada con el campo académico y lo laboral. El diseño de instrumentos y el para qué es importante en el proceso de creación. Por eso se debe identificar cómo abordar interdisciplinarmente la línea de profundización. Identificar cuáles son los elementos. Nuestro primer paso: verificar las condiciones. Esta verificación de condiciones no es solamente desde la estructura, también desde los ambientes de aprendizaje, sus procesos curriculares. Identificar cuáles son las fortalezas institucionales, las necesidades y las realidades de los jóvenes, para que de esta manera podamos tener una posibilidad de generar una organización curricular llamativa, amena, articulada con los sectores y sobre todo con los aprendizajes esenciales que hoy debe formarse en él. Es importante valorar las capacidades institucionales y ponemos como pretexto tres grandes incógnitas. La primera: ¿qué tipo de ambientes de aprendizaje se requiere para garantizar los aprendizajes en medio? ¿Qué le estamos dando a esa maleta cargada de ilusiones y de proyectos para nuestros egresados? ¿Cuál es el estado de los ambientes de aprendizaje de la educación y de nuestra institución? ¿Cómo diseñar ambientes de aprendizaje en el marco de la línea de profundización? Si te encuentras en este momento, apreciado docente, es porque tu institución hace parte del proceso de creación y ha tomado una decisión significativa: transformar el proyecto de medio, involucrarse en una nueva mirada. Para ello, es importante destacar que el proyecto de media tiene como propósito mejorar las competencias de los jóvenes para afrontar los desafíos del siglo XXI y continuar sus trayectorias educativas postmedia con la vinculación a las entidades o instituciones de educación superior o su vinculación al mundo laboral. El trazar metas nos pone en un escenario de reflexión. ¿Cuáles son las necesidades para atender? ¿Cuál va a ser nuestro plan de trabajo como institución? ¿Cuáles son nuestras metas a corto, mediano y largo plazo? ¿Y cuáles son los resultados que esperamos? Salimos de allí a nuestro segundo propósito: sensibilizar al equipo de trabajo en las nuevas tendencias educativas de oferta de la educación superior y los antecedentes para la creación de las líneas de profundización. Por ello, les invitamos a poner el foco en la correlación con los primeros semestres de las carreras y programas afines de la educación superior, de acuerdo a su línea de profundización y a la memoria de las características de su institución. Es importante avanzar en el ajuste curricular y su implementación. También es importante destacar cuáles son las carreras más llamativas hoy en Colombia, cuáles son las titulaciones con mayor demanda en nuestro país. Si bien los puestos con mayor demanda en nuestro territorio colombiano son el de ingeniero, coordinador, analista, gerente, práctica profesional, asesores, jefes de área, muchos de ellos muchas veces no retienen una retribución competitiva. Esto significa que aunque
pueda resultar más sencillo encontrar un trabajo para estas personas, también su posición laboral no es tan elevada. Recientemente, el Ministerio de Educación Nacional, a través de su Observatorio Laboral para la Educación, hoy presentó el informe donde presenta la situación laboral de los egresados y nos deja una mirada cercana y de análisis de cuáles son las 20 carreras mejor pagadas en Colombia. ¿Quieres conocerlas? Dentro de ellas están la medicina, la ingeniería, la electromecánica, la ingeniería de minas, la estadística, la ingeniería de telecomunicaciones, la química farmacéutica, la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica, la ingeniería de producción, la bacteriología y laboratorio clínico, la enfermería, las relaciones económicas e internacionales, la ingeniería de sistemas, también la ingeniería administrativa y la ingeniería industrial. Por ello es importante reconocer cuál es la oferta y demanda de los programas de la educación superior y cuáles son los cercanos a la mirada de nuestra línea de profundización en creación. Nuestro tercer y último propósito tiene que ver con el reconocer las competencias laborales y las tendencias ocupacionales a los que se enfrentan los estudiantes del siglo XXI. Los invito a reconocer una obra elaborada por un grupo de expertos emprendedores que han puesto su mirada a partir del proceso después del coronavirus. Han creado este documento que se llama 88 claves para reinventarnos después del coronavirus. Un reto a su vez. Les traemos como pretexto de reflexión estas tres grandes miradas. En su capítulo quinto, Retos del trabajo, el empleo y las profesiones, nos invitan a identificar. El reto 5. Otear el horizonte para orientar nuestro futuro profesional. Otear, una palabra bastante enredada. Traducción, como mirar más allá. En pocos años la mayor parte de las empresas que conocemos habrán desaparecido en esta realidad. ¿Cómo nuestros egresados y nosotros mismos vamos a aspirar a tener empleos fijos o estables si ni siquiera van a sobrevivir las empresas en las que estamos trabajando hoy? Si se mueren las empresas, ¿cómo vamos a pretender que sobreviven sus trabajadores? Por eso, es importante orientar nuestro futuro profesional y desde la mirada del proyecto de educación media es importante generar los espacios de formación que garanticen que nuestros estudiantes puedan pretender acceder al mundo laboral de una manera amena. Los trabajos y profesiones del futuro tendrán que reinventarse. Es un ejercicio continuo de flexibilidad, creatividad e innovación. Nuestro segundo reto, denominado el reto número 6, nos habla de prepararnos para las formas del trabajo del futuro, el trabajo normático. Normático entendiéndose como lo diverso. Necesitamos crear un ecosistema propicio y una nueva educación para favorecer el nuevo perfil de la persona trabajadora, que tenga creatividad, innovación, que sea colaborativa, motivada, flexible, capaz de generar nuevas ideas y proyectos permanentes, creadora de redes y de relaciones. Y sobre todo, que la organización le permita adaptar permanentemente sus procesos. Los trabajadores del futuro no solamente tienen que tener un conocimiento amplio desde su saber disciplinar, también debe estar dispuesta a cambiar de contexto, de lugar de trabajo, capaz de ser aprender y desaprender, abierto a nuevos retos y ser tolerantes al fracaso. Nuestro último reto es el reto número 7, prepararnos para dar respuesta a las nuevas demandas de las empresas y empleadores. Nuestro reto número 7, nos invita a reflexionar acerca de qué pedirán las empresas del siglo XXI a sus trabajadores y, en consecuencia, cómo deberán responder los trabajadores a estas demandas. Hasta ahora las empresas reclutaban a sus trabajadores a través de un modelo de oferta que solicitaba información sobre los conocimientos y la experiencia de los candidatos. Caminamos a un nuevo modelo de relación empresa-trabajador, donde ambos colaboran por igual en la generación de valor, compartida desde los aspectos claves, como la creación de redes, la co-creación de las ofertas de los clientes,
aportar nuevas destrezas y conocimientos. La civilización global y el cambio que supone para las personas y organizaciones después de asumir una pandemia nos genera un punto de partida, donde el conocimiento y las destrezas no es lo único para alcanzar el éxito. En una época, el emprendimiento era algo innovador. Hoy no es una alternativa. Nos encaminamos hacia una nueva sociedad donde el paradigma es el ser humano en su dimensión emprendedora. Las capacidades emprendedoras pueden ser aprendidas de esta manera y podemos fabricar personas a partir de repensar sus procesos. Así, terminamos nuestro camino por el reflexionar de la creación de las líneas de profundización. Ahora bien, lograr que estos propósitos se alcancen implica reconocer que la institución educativa ha avanzado en un proceso de reflexión, en una acción para transformar su currículo, ampliando las posibilidades actuales para que sus estudiantes en la educación media puedan sumar procesos y aunar esfuerzos en torno a la transdisciplinaridad con mediación didáctica.